En este vídeo vamos a hablar sobre la prehistoria, que es el primer periodo de la historia. Aquí tenéis el esquema para estudiároslo. Vamos por partes. La prehistoria se divide en dos periodos: paleolítico o edad de piedra y neolítico. El paleolítico comienza cuando aparecen los primeros seres humanos, en 2 millones antes de Cristo, y termina 10.000 años antes de Cristo. Mientras que el neolítico pues empieza 10 millones antes de Cristo y termina en el 3000 antes de Cristo, que es cuando algunos pueblos inventan la escritura. Ahí tenemos paleolítico. ¿Y cuándo cambiamos a neolítico? Cuando descubrimos la agricultura y la ganadería. Al principio no sabían cultivar ni cuidar de los animales y entonces vivíamos en el paleolítico. Cuando ya aprendemos pasamos al neolítico. Vamos a ir viendo las diferencias que hay entre ambos periodos. Bien, en el paleolítico se alimentaban a base de recolectar frutos, como hacen los animales, o de obtener carroña. Cuando otro animal cazaba, nosotros, como íbamos en manada, ¿vale?, podíamos asustar a esos animales con palos, con piedras, y entonces le robábamos lo que ellos habían cazado. Éramos carroñeros, oportunistas, y por supuesto nos comíamos la carne cruda, porque ningún animal hasta ese momento había descubierto cómo guisar. Luego ya sí lo descubrimos. Más adelante aprendemos a pescar, ya no solamente a comerme el pescado muerto que me he encontrado, sino que soy capaz de pescar y fabrico herramientas para pescar y para cazar. Eso es en el paleolítico. En el neolítico seguimos cazando, por supuesto, y seguimos pescando y seguimos recolectando, pero la revolución viene, el cambio brutal viene porque aprendemos a cultivar, a usar las semillas para ir sembrando y tener comida durante todo el año. También aprendemos a domesticar animales. Al lobo le acabamos convirtiendo en un perro. Y hay cabras salvajes que acabamos domesticando. Los jabalíes los domesticamos también y los convertimos en nuestros cerdos y los utilizamos para tener comida todo el año. Veis que aquí salen dibujos, estos son de cuevas del neolítico, que están pintados, estos dibujos en paredes, y aquí se ven rebaños de vacas, de caballos, y también se ve aquí cómo clavaban las flechas, ¿verdad? Disparan flechas. Bueno, hemos hablado de la alimentación. Ahora vamos a hablar de las diferencias que hay en la vivienda. En el paleolítico, pues vivimos a la intemperie, no tenemos casas. Entonces, cuando hace frío, pues nos vamos a unas cuevas, como hace un oso, ¿vale? Nos guarecemos en las cuevas. Un poco más adelante, y dependiendo de la época del año, si hace mejor temperatura, aprendemos a hacer con las pieles de los animales un tipo de cabaña, o estos que se llaman, estos os suena, son de los indios americanos, se llaman tipis. En el neolítico hacemos casas más estables, porque estas eran de tela y me las podía desmontar y me trasladaba yo las telas y los palos para irme a otro sitio, a donde hubiera caza. Sin embargo, en el neolítico, como vivo al lado de la cosecha, porque yo no voy a sembrar y me voy a marchar para que después lleguen los búfalos y se coman lo que he sembrado. Tengo que vallar mi cosecha para que no se la coma ningún animal. Entonces tengo que fabricar casas más estables. Entonces las hacemos de barro, de adobe, de paja. Ahí tenéis distintos tipos de casas dependiendo la zona del mundo en la cual se hace. Fijaros, estas están sobre agua, que tienen pilares sobre el agua. Cuando ya tenemos varias casitas, pues vemos la necesidad de, para protegernos de otros animales peligrosos o de otros pueblos, de vallar las casas y fabricamos una especie de pueblito o aldea. Ahora vamos a hablar sobre los inventos. ¿Qué inventan en la prehistoria? Pues, voy a hablar de que son nómadas. ¿Cómo vivían en la prehistoria? Eran nómadas. ¿Veis? Estos son indios americanos que se llevan la casa a cuestas, lo trasladan todo en sus caballos.
con estos palos son como sus carromatos donde llevan todas las cosas de un lado a otro. ¿Y de qué depende? Pues de que es que no hay comida aquí, pues me tengo que ir a otro sitio, a cazar a otro sitio. En cambio, en el Neolítico vemos que ya son sedentarios. Aquí tenéis un dibujito de cómo sería un poblado. Siempre se ponían cerca de un río para poder tener agua, porque el agua de los ríos en esa época se puede beber, no está contaminada. Y aquí tenéis una recreación de cómo debería de ser. Esto es real, así debería de haber sido, lo que pasa que ahora ya no existe, esto es un museo. Bien, ahora sí vamos con las herramientas, los inventos. Bueno, pues aunque esto parezca una simple piedra, esto es toda una revolución, porque los leones tienen garras, las águilas también, o pico fuerte, pero ¿y el ser humano? No tenemos grandes dientes para desgarrar como los leones, ni tenemos garras para cazar. Entonces necesitamos utilizar nuestra inteligencia, que es lo que nos distingue, y somos el único ser vivo que fabrica herramientas. ¿Cuándo sé yo que no soy un mono, sino que soy un ser humano? Cuando descubro herramientas. Y entonces eso no es un mono. Ningún mono fabrica herramientas. Y estas piedras están talladas. Había escuelas en las que enseñaban a los niños a tallar las herramientas. Hacían puntas de flecha, de lanzas, o estos son huesos a los cuales le hacían un agujerito y me servían para coser. Porque claro, hacía frío y entonces yo cogía la piel del oso y entonces pues me envolvía en ella, aparte de comerme el oso que estaba rico y que lo necesitaba, me cosía la piel para no pasar frío. Y para eso utilizaba los propios huesos de los animales para fabricarme unas agujas. Y el hilo eran los tendones de los animales. Esto es un fémur de un animal y tiene agujeros. El ser humano es el único animal que fabrica música, fabrica instrumentos y ya en el Paleolítico tenemos flautas. En el Neolítico, si os fijáis, las piedras son pulimentadas, están como redonditas, sirven para otras cosas, están golpeadas. ¿Veis que son diferentes? Vale. Además de trabajar con la piedra, Paleolítico es edad de piedra, ¿vale? En el Neolítico ya pasamos a la edad de la piedra pulida o de los metales. ¿Por qué? Porque mira, fabricamos aquí un molde. Yo tengo una piedra a la cual la he vaciado y le he hecho esta forma. Y luego cojo metal, descubro que si yo caliento ciertos metales se funden. Y al fundirlos los echo en este molde y entonces resulta que yo puedo fabricar espadas que son mucho más fuertes, espadas, hachas, lanzas, son más fuertes que estas que eran de piedra. Y puedo herir mejor a los animales. Y cazo con menos riesgos de que a mí me cacen. También descubrimos la cerámica. Fabricamos barro y lo cocemos. Y entonces podemos ir al río y coger agua o guardar semillas en los tarros. Esto es un telar de la época del Neolítico. Empiezan a hacer sus propias telas con tejidos como lino o algodón. E inventamos la rueda. Y al final del Neolítico también inventamos la vela. En el Paleolítico se me ha olvidado deciros, un invento fundamental es el fuego. Aprendemos a guisar los alimentos y así no nos duele tanto la tripa después de haber comido un animal. Y además está más blandito. Nos queda el arte. Ningún animal hace arte. Sin embargo, los seres humanos sí. Esto está hecho con un hueso. Cojo un hueso, cojo pintura que está hecho con sangre, con tierra, con algún líquido, y me lo meto en la boca, soplo sobre el hueso y pongo mi mano. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Manchada la pared, cuando yo quito la mano, tenemos ese dibujito. Entonces, hay huellas de mano y son los primeros dibujos que podemos encontrar en las cuevas. Luego aprendemos también a dibujar y que dibujamos las cosas que vemos. Vemos ciervos, vemos bisontes, vemos caballos. Este es el techo, esto es real, este es el techo de la cueva de Altamira, que es un tesoro de la humanidad, que tiene grabados bisontes, aprovechando la forma de la cueva, que tiene aquí como rugosidades y como metidos y salidos, pues aprovechan para hacer el bisonte.
y todavía se conserva y se puede visitar. En el Neolítico también pintan en cuevas. Si os fijáis, las figuras se han hecho más estilizadas. Los señores son como los que podría dibujar un niño pequeño, ¿verdad? Y empezamos a hacer una cosa que se llama el megalitismo, que son piedras gigantes. No saben muy bien todavía los arqueólogos para qué era, si era un tema religioso o no, o era enterramientos, o no lo saben. El caso es que fijaros qué pedazo de piedra, y hacia abajo también hay otro bastante grande, porque si no se nos caería. Esto está en Portugal y es un menhir. Si os suena Asteris y Obelix, Asteris traslada menhires. Y esto es un dolmen. Aquí sí se cree que se hacían enterramientos. Es una especie como de casita, ¿no? Hecha con unos pilares y luego con una piedra súper grande. Y debajo ponían a los muertos. ¿Esto os suena? Esto está en Inglaterra, es Stonehenge, y creen que es un tema religioso. Estas piedras no tienen ni idea de cómo las han trasladado hasta allí, porque pesan toneladas y no tenían grúas. Y no usaban caballos para transportarlas. Todavía no lo habían domesticado el caballo se domestica más tarde. Todavía es un misterio, no sabemos cómo lo hacían y por qué lo hacían. Bueno, pues con esto terminamos la prehistoria. En otro vídeo hablaremos de la Edad Antigua.